Perfecto, vamos a cargar una vez la presentación. Mientras le voy comentando que avanzando con esta clase, así como iniciamos en la primera semana hablando de las características generales de la biología, luego la siguiente semana hablamos de los virus, ¿no? Complejo supramacromolecular, luego hablamos de la célula procariota, en la siguiente semana hablamos de la célula eucariota, seguimos avanzando ahora en lo que respecta a los niveles de organización. Hoy día vamos a hablar de los tejidos, ¿ok? Tanto de los tejidos vegetales como de los tejidos animales, ¿bien? Obviamente que estamos hablando de un nivel de organización ya en lo que corresponde a los organismos pluricelulares, ¿no? Bien, mientras carga mi presentación, le voy a hacer una pequeña pregunta. Eh, ¿Cuál es la definición de un tejido? A ver, ¿cómo se define a un tejido? ¿Mm? ¿Conjunto de células? Ya. A ver, entonces, bajo ese criterio que ustedes colocan, yo digo, escúcheme, yo coloco ahorita una bacteria en un medio de cultivo y mañana tengo, digamos, 100.000 células todas formando un conjunto, ¿ya? Ese conjunto de células bacterianas, ¿es un tejido? No. ¿Por qué? Si me están definiendo ustedes por allí de que un tejido es un conjunto de células. Pero Vilma me hace una mención muy interesante. Vilma Ramos me dice que es un conjunto de células que tienen el mismo origen, ¿ya? Y función específica. Así es, un tejido es un conjunto de células, ¿no? Que vienen a cumplir una misma función. En el caso de las bacterias que se multiplicaron y formaron una masa de células, ¿por qué no podía ser un tejido? ¿Mm? Porque ese conjunto de bastantes células bacterianas, quizás miles de células bacterianas que, por ejemplo, pueden haber crecido cuando yo dejé mi mayonesa preparada encima de la mesa, al día siguiente voy a verla y veo un puntito ahí oscuro, ¿no? Y digo, ¿qué es ese puntito? No es un puntito de suciedad que cayó, eso puede ser una cantidad increíble de bacterias que se han multiplicado y que ahora a simple vista sí las puedo ver como si fuera un puntito, pero ahí hay miles y miles de bacterias. Y obviamente si es Escherichia coli o Salmonella typhi, no me voy a contagiar de una enfermedad digestiva. Y voy a estar con una tremenda diarrea y una deshidratación. Pero así como me han respondido que no forma un tejido, yo les pregunto, ¿por qué no formaría un tejido? Es el conjunto de células bacterianas. ¿Alguna idea? Mm, ya puede ser porque son procariotas, ¿no? Y eso quiere decir que son organismos unicelulares, unicelulares. Y si son unicelulares, en una mancha, en un grupo, en un conjunto de células, cada una sigue siendo independiente y cada quien cumple una función distinta. Cada quien responde por sí sola, ¿no? Porque justamente son unicelulares, por lo tanto no podrían formar una masa celular en conjunto que cumple una misma función, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se le llama entonces a ese grupo de células bacterianas? Porque también tiene un nombre. ¿Mm? Es el mismo nombre que se le pone, por ejemplo, a un grupo de peruanos, ¿no? De compatriotas nuestros que viajan, o de cualquier país, en nuestro caso, que viajan, digamos, a Nueva York y se habitan allí en Estados Unidos. Ese grupo de peruanos tiene un nombre, como lo puede tener ese grupo de peruanos que viaja a Argentina y está en una determinada ciudad y se juntan justamente porque hablan el mismo idioma, tienen las mismas costumbres. No, le ponemos un nombre. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le llamamos ese? ¿Cómo nos expresamos de ese grupo? Decimos que forman una colonia.
¿no? La colonia de peruanos. Entonces, igual, eso se llama colonia bacteriana. ¿Ok? Esa masa de células es una colonia bacteriana. Son un grupo de individuos que donde cada uno, unicelulares en este caso, donde cada quien cumple una misma distinta función. ¿Ok? Entonces no es un tejido. Se queda claro entonces lo que es un tejido. Un conjunto de células que cumplen una misma función y que obviamente están formadas por células eucariotas, ¿no? Porque los organismos pluricelulares, de cual son parte de los tejidos, ¿no? Es un nivel que está formando parte de los organismos unicelulares, ¿no? Perdón, pluricelulares, eucarióticos. Bien, entonces vamos a inicio a conversar un poco sobre lo que son los tejidos. Y vamos a comenzar con los tejidos vegetales. Pero antes debo mencionar que las plantas a nivel de organización son muy sencillas comparada con los animales, ¿no? Sus niveles de organización son más bajos comparado con los niveles de lo que es un animal. Una planta, por ejemplo, no tiene sistemas como tal, ¿no? A lo mucho puede llegar a pedir como un órgano reproductivo, lo que venía a ser, pues, no las estructuras que tienen, están involucradas en la reproducción, ¿no? Entonces, los tejidos juegan papeles muy importantes en las plantas. Vamos a comenzar a hablar de los llamados tejidos jóvenes o tejidos meristemáticos, o también conocidos como meristemos, simplemente. Bien, estos tejidos meristemáticos, llamados tejidos jóvenes eh, o meristemos, y a propósito, ¿por qué se llama tejidos jóvenes? ¿Mm? Porque los tejidos meristemáticos se definen como tejidos jóvenes. ¿Mm? Porque están en crecimiento. No dudes, así es, porque están en crecimiento y obviamente son células vivas. Entonces, son tejidos que están formados por células vivas que están en constante crecimiento, lo cual implica entonces que se haya en constante mitosis, ¿no? En constante división celular. ¿Ya? Y estos tejidos meristemáticos se subclasifican en dos, el primario o apical y el secundario o lateral. Como ambos tienen que ver con el crecimiento de la planta, el primario indica que es el que primero que se desarrolla, el primero que comienza a funcionar, ¿no? Y también llama apical, ¿por qué? Porque se halla en los extremos de la planta, ¿no? En las yemas apicales o en las puntas de las raíces, por ejemplo. Y determina el crecimiento en longitud, el crecimiento vertical de la planta. Es verdad que cuando tenemos una plantita que se siembra, ¿no? Un futuro arbolito, lo vemos que son todos delgaditos, flaquitos, que van creciendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y después recién van creciendo en espesor. Porque el meristemo secundario lateral es el que tiene que ver el crecimiento en espesor, ¿no? El crecimiento horizontal. Entonces, vayamos primero rápidamente al primario apical. En esta parte superior, en esta yema apical donde se va a desarrollar, ¿no? La planta va a seguir creciendo, ¿no? Vemos esto que está acá, ¿no? Es la zona de crecimiento, ¿no? Acá vemos una yemita que está en una zona de crecimiento. Aquí encontramos bastantes zonas que están en constante división. Y además que se van dividiendo, ¿no? Las zonas que están más abajo, las más antiguas, si se le puede llamar, comienzan a diferenciarse ya. Y así, por eso que siempre la parte apical es la parte de crecimiento. Lo mismo sucede con la raíz. En la zona distal, conocida como el casquete, o la cofia de la raíz, y específicamente en lo que es el caliptra, ahí vamos a encontrar una gran cantidad de células, obviamente indiferenciadas, que están en constante división, están en mitosis, ¿no? Porque a la medida que van creciendo y van creciendo y van creciendo, las que crecieron primero comienzan a diferenciarse, ¿no? Y van formando parte de la estructura. Y así la raíz va creciendo hacia abajo, se va proyectando como las yemas van creciendo hacia arriba y hacen que en su conjunto ambas hagan que la planta crezca de manera vertical, es decir, en longitud. En el laboratorio de práctica, cuando nosotros queremos hacer la demostración de las fases de la mitosis y queremos observarlas, no tenemos que pedir al alumno, por ejemplo, una estructura vegetal o animal, la que sea más cómoda, más fácil de adquirir, menos costo, manipulación y todo lo demás, y obviamente que son los vegetales. Entre ellos tenemos que encontrar uno que sea de fácil acceso, ¿no? De fácil desarrollo de estructuras, y elegimos el bulbo de la cebolla. Al bulbo de la cebolla que ustedes conocen y la comemos en ensaladas, ¿no? En la zona de la raíz que debe estar seca porque fue extraída de la tierra hace muchos días antes que llegue a Lima y hasta que la usemos y qué sé yo. Entonces, la sumergimos, la ponemos en contacto, para ser más exacto, con el agua, y inmediatamente comienzan a brotar raíces. Ya comienzan a brotar raíces. Entonces, y nosotros esperamos 3, 4 días antes de la práctica y vemos una gran cantidad de raíces que siguen creciendo y notamos que la raíz es totalmente blanca, ¿no? Pero la puntita
¿no? El calíter que les menciono es ligeramente más transparente. Y es justamente esa zona de arriba que nosotros requerimos para luego, a través de un proceso de tinción, ¿no? Poder observar al microscopio las diferentes fases de la división celular. Eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Y a veces la pregunta es, pues, jóvenes, ¿por qué elegimos la cebolla? ¿Mm? ¿Y por qué específicamente la raíz? Entre todo lo que les he mencionado, de fácil adquisición, costo y todo lo demás, es porque es un tejido meristemático, ¿no? Un tejido meristemático, un tejido en crecimiento y por lo tanto un tejido que está en constante división celular, ¿no? De ahí también son tejidos jóvenes. En el caso del meristemo secundario lateral, ¿no? Que hace que la planta crezca en espesor, es lo que justamente determina, ¿no? En los estudios botánicos de que cortando el tallo de un árbol, ¿no? Se puede determinar según el crecimiento que ha tenido a nivel lateral, ¿no? Del meristemo secundario, la edad del árbol, ¿no? La edad se determina fácilmente porque va creciendo, ¿no? De cierta manera. Entonces, estos tejidos ambos tienen que ver con el crecimiento de la planta. Por eso que a veces cuando renovaron todos los arbolitos de la avenida Arenales, de la avenida Petituarros, a lo largo de las cuadras que estaban desde el inicio del cercado de Lima, que es el centro de Lima, hasta Miraflores en algunos casos, ¿no? Los grandes árboles anchos que tenían décadas ahí, fueron renovados al poner más anchas las pistas, por árboles bien finitos y bien pequeños, muchos de los cuales se rompían fácilmente porque a veces la gente pasaba, los golpeaba y se quebraba, ¿no? Pero hubo que esperar bastante tiempo para que ahora ya hayan crecido un poco más, estén elevados. Sin embargo, el tallo sigue siendo un tallo bien delgado comparado con los árboles que sacaron en ese entonces, ¿no? Este es entonces el tejido meristemático. Luego tenemos a los tejidos ya no jóvenes, es decir, los tejidos adultos, ¿no? Que se subclasifican en varios grupos. Por ejemplo, ahí tenemos a los tejidos de protección o tejidos protectores, ¿no? Como su nombre indica, son tejidos que tienen que ver con la protección de la planta. Así como en los animales tenemos a la piel o el tejido epitelial como protección, acá también tiene su tejido protector. La epidermis y la peridermis. La epidermis es el que se establece primero, ¿no? En las partes externas de la planta, ¿no? Capas muy finas de tejido, que aún así, siendo capas finas, protege igual la planta, ¿no? De alguna manera, y que suele desarrollar, ¿no? La cutícula, una capa externa de protección adicional, como lo vemos evidenciar en ese brillo que tienen las hojas, ¿no? Una forma de evitar sus daños. Es más, en este epidermis, ¿no? Que son las estructuras más jóvenes, estructuras verdes, ¿no? Como los árboles o troncos herbáceos, no más que los leñosos, este, notamos un pequeño corte al microscopio que en ese tejido epidérmico podemos visualizar lo que se llaman los estomas, ¿no? Que acá lo tenemos a mayor aumento, ¿no? El estoma es un conjunto de dos células oclusivas, dejando un espacio entre ellas para permitir el intercambio de los gases. Por aquí es donde, por ejemplo, ingresa el CO2, producto de la combustión, y se libera el oxígeno, ¿no? Inclusive por aquí se puede liberar, ¿no? En la transpiración el agua. Entonces, estas células oclusivas, ¿no? Que regulan la entrada y salida de gases, tienen una gran cantidad de cloroplastos, ¿no? Tienen una gran cantidad de cloroplastos, ¿no? Si bien es cierto, las otras células del contorno no los tienen, ¿no? Porque suele ser que las epidemias son células que van muriendo rápidamente, estos estomas sí los tienen, lo que implica que llevan a cabo función fotosintética también. Bien, acá vemos la cantidad que existen de estomas, ¿no? En un corte transversal de lo que es de una hoja, ¿no? O sea, estas estructuras que siempre están presentes en la epidermis. La peridermis es el tejido protector que más aún se establece en los árboles leñosos o en los tejidos adultos, ¿no? Que suele ser una capa de protección donde la zona externa es conocida como el corcho, ¿no? El corcho, ¿no? Eh, y que junto con el parénquima proximal forman lo que se conoce justamente como peridermis. En la parte externa suelen hallarse las lenticelas, ¿no? Que cumplen la misma función, ¿no? Que en la epidermis cumplen los estomas. ¿Okay? Acá tenemos un esquema, nuestras lenticelas, acá vemos las lenticelas, ¿no? Y el intercambio de gases que se lleva a cabo.
Este es un tejido de protección. ¿Mm? A veces uno dice, ¿cómo es posible que un tejido tan fino sea protector? Y sí, pues miren nosotros, ¿no? Tenemos un tejido epitelial muy fino, de pocas capas de células en la piel, y nos evita muchos daños, sobre todo, imagínense el daño que causan la luz ultravioleta. Ahora, claro, no dirán, pero no, pero hay gente que se hace cáncer. Claro, pues si tú te vas al mediodía a la playa, en pleno verano, donde el sol está más cerca, donde la radiación ultravioleta es de la más intensa que existe, sin un protector solar y expuesto al sol, obviamente que te vas a ver afectado, ¿no? Y ya escapa, ¿no? Son muy penetrantes los rayos de esa hora. Otro tejido mm, adulto, diferenciado, conocido como tejido fundamental o parénquima, inclusive tejido parenquimatoso, ¿no? Se subclasifica en estos cuatro que ustedes ven aquí, donde uno de los quizá más importantes, porque es el que más se observa, es el parénquima clorofiliano, ¿no? El parénquima viene a ser así como quien dice, el tejido conectivo conjuntivo. En los animales, el tejido epitelial es el que recubre pues, la piel, ¿no? Y bla, 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 ya lo vamos a ver en un momento. El muscular es el que tiene que ver con el movimiento y desplazamiento. El nervioso es el que tiene que ver con la respuesta a estímulos. Y todo lo demás que no se ha mencionado constituyen los tejidos conectivos, ¿no? Claro que nosotros los animales, específicamente en el hombre, no, ahí se ha diferenciado mucho más. Igual sucede acá. El tejido parenquimatoso es un tejido, digamos, de relleno, ¿no? Pero de relleno muy importante, en donde el que más predomina es el tejido parenquimático clorofiliano. ¿Por qué? Porque está formado por abundantes células que contienen una gran cantidad de clorofila, ¿no? Y por lo tanto cloroplastos, lo que implica que está en constante actividad fotosintética. Entonces, fácilmente darse cuenta que este tejido lo encontramos en las hojas, ¿no? En las hojas verdes o en algunos tallos verdes, como se puede visualizar en los tallos herbáceos, porque hay dos tipos de tallos, herbáceo y leñoso, ¿no? Como ustedes van ahí al campo, hay unas ramitas, unos arbustos que no se pueden quebrar fácilmente porque los quieres quebrar y no son, como diríamos, difícil de romper, ¿no? Y tienen bastante agua, son de color verde, esos son tallos herbáceos. Pero hay otros tallitos, ¿no? Marrones, duros, que tú los doblas y se quedan fácilmente, esos son los leñosos, ¿no? Entonces, uno hace leña, hace justamente esos tallos. Entonces es fácil distinguirlo. ¿Ok? Entonces, ese parénquima clorofiliano es el que abunda en las estructuras verdes, ¿no? De la planta. Eh, pero acuérdense ustedes de que en los 12 meses del año, ¿no? Hay un periodo de 3 meses en el cual el sol está lejos de nosotros, como que no lo visualizamos y es donde hace más frío, ¿no? En invierno, ¿no? Pero está precedido el otoño. Entonces, llega un momento en el cual las plantas, con una finalidad de recambio de hojas, ¿no? Comienzan a hacer que las hojas se caigan y el árbol se queda sin hojas en esta estación del año. Entonces, al estar sin hojas, obviamente que no hay fotosíntesis. Si la pregunta es, oye, ¿y estos 3 meses, cómo hace aproximadamente, cómo hace la planta para sobrevivir? ¿No? Si no hace fotosíntesis. O entonces ahí viene la idea de que es que la planta tiene la capacidad de almacenar, ¿no? Reservas. Y ahí es donde hablamos del parénquima de reserva, ¿no? Un parénquima, ¿no? Células, ¿no? Parenquimatosas que tienen la capacidad de almacenar, por ejemplo, almidón en ciertos gránulos, lo que se conoce como los amiloplastos, ¿no? Entonces ahí almacenan almidón. El almidón es un polisacario que no está formado por una gran cadena de glucosas, que es justamente lo que la planta fue guardando, ¿no? Para cierto momento de necesidad. Imaginen ustedes el árbol de la papa, ¿no? Donde el tubérculo, que es una proyección del tallo que se va bajo el suelo, es puro almidón, ¿no? Entonces, ahí se tiene cualquier cantidad de almidón almacenado. Pero como sigue haciendo fotosíntesis siempre, ¿no? Y tiene bastante almacenamiento, el hombre viene, se come esa papa, la saca y la planta sigue igual produciendo, ¿no? Porque más produce lo que gasta. Y eso sucede porque las plantas al no tener locomoción, desplazamiento en busca del alimento, como hacen los animales, ¿no? Siempre va a haber una mayor cantidad, por eso que almacenan, ¿no? Almacenan en los tubérculos, en las semillas, en los frutos y qué sé yo. Pero no es el único tipo de plasto que almacena almidón. Hay plastos o plastillos que almacenan también, por ejemplo, proteínas, ¿no? Y son los proteinoplastos. Y también hay otros que suelen almacenar aceites, que son los oleoplastos o también conocidos como el aioplasto. ¿Ok? Pero igual, pues tienen un parénquima de reserva.
Está también el parénquima acuífero. Y sobre todo este está muy desarrollado en aquellas plantas, como ven acá, llamadas suculentas, ¿no? Suculentas, como lo pueden ver en el cactus o como lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en la sábila, esa sábila que mamá a veces compra, ¿no? Con una cintita roja y la cuelga detrás de la puerta de la casa, ¿no? Porque dice que espanta las semillas y todo lo demás. Bien, miren ustedes que esa plantita que mamá compró, esa sábila que mamá colgó, nunca le echó agua. Mamá nunca se subió, la amarró ahí y nunca se subió a echar la agüita. Y sin embargo la planta sigue viviendo y viviendo y viviendo hasta que llegó un momento que ya, pues, un año, 2 años, y que coincide justo de repente con la visita de la tía, la cuñada, y la mamá dice, a veces ella nos tiene envidia, mira cómo se mostró mi plantita, ¿no? Bueno, creencias, ¿no? Entonces, esas plantas son suculentas, que han desarrollado una gran cantidad de un parénquima que tiene la capacidad, por sus vacuolas, de almacenar más agua que cualquier otra parte de la planta, ¿no? Entonces, esto lo desarrollan justamente aquellas plantas, lo desarrollan más aquellas plantas que viven en ambientes secos, áridos, ¿no? Las xerofitas con X, ¿no? Las plantas que viven en ciertos desiertos. Por eso el cactus es una planta que soporta, y por eso que también la sábila es una planta que soporta, ¿no? De repente el no tener que ser regada con agua. Y hay otro grupo de plantas que desarrollan también más el llamado parénquima aerífero, ¿no? Acá vemos estructuras que almacenan una gran cantidad de aire. Y aquí les hago una pregunta. ¿Por qué una planta tendría que almacenar aire? ¿Mm? ¿Con qué finalidad? ¿Qué plantas? ¿Mm? Las plantas acuáticas. ¿Y por qué las plantas acuáticas necesitan aire? Acuérdense que la planta tiene la capacidad de producir oxígeno, ¿no? O sea, las plantas producen oxígeno, las plantas son las que nos producen el oxígeno que los animales utilizamos, o sea que por falta de oxígeno no es. ¿Qué? Porque se pueden ahogar de repente, porque como son acuáticas y no saben nadar, ¿no? Requieren de flotar. La planta lo dice, ¿no? Para estar más cerca del sol, no igual que Fabia. ¿Y por qué tienen que estar más cerca del sol, Milagros, Fabia, Samantha? ¿Qué buscan estando cerca del sol? O cerca de la superficie y por lo tanto cerca del sol. Porque a veces no todas flotan, ¿no? Como las que estamos viendo en el esquema. Exacto, para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces hay muchas algas que crecen pegadas a las rocas que están bajo el agua, bajo el nivel del mar, ¿no? Y buscan llegar a la superficie, o por lo menos intentar llegar a la superficie, porque la energía lumínica que proviene del sol solamente atraviesa ciertos metros de la profundidad del agua, ¿no? A veces uno se mete en la playa, se sumerge bajo el agua de la playa, abre los ojos, ¿no? A pesar de lo salado que está, y vemos algunas cosas. Pero cuando uno está a más profundidad, así esté con mascarilla y puede abrir los ojos, a veces ya no se ve nada, necesita de luz, ¿no? Porque igual la energía lumínica tiene una capacidad de penetración muy fuerte, pero sin embargo solamente lo hace hasta ciertos niveles de profundidad. Entonces las plantas acuáticas, aquellas sobre todo que no flotan solitas ahí, como las que estamos viendo en el esquema, tienen que acercarse hacia el sol, ¿no? Y ahí puede llevar a cabo la fotosíntesis, como menciona Alexandra, no poder vivir. Eso es cierto, ¿no? Entonces, todo tiene su razón de ser, ¿no? En biología, yo de estudiante siempre escuché algo muy importante, ¿no? La relación que existe entre lo que es la estructura y la función, ¿no? Cada estructura está hecha en los seres vivos para llevar a cabo una determinada función. Y cada función se cumple dependiendo de la estructura que la constituye, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Acá más que grabarse los nombres y todo lo demás es entender el por qué, ¿no? Se estructuran porque deben de cumplir obviamente una función. Esa es la parte interesante de la biología. Digamos, bien. Ahora tenemos lo que se conoce como el tejido de sostén, que es un tejido de soporte. Eh, las plantas forman parte del reino vegetal, del reino plantae, para ser más exacto, ¿no? En los animales hay dos grupos de animales, los llamados vertebrados y los llamados invertebrados. Se sabe ya que los invertebrados constituyen casi el 95% de los seres de ese reino, ¿no? Del reino animal, y solamente un 5% son vertebrados, ¿no?
Pero justamente sucede que estos vertebrados son los animales más grandes, ¿no? Y por eso requieren de un sistema óseo que le permita estabilidad, soporte. En el caso de las plantas, ¿no? Las plantas son de variados tamaños, ¿no? Y aún así, las plantas, ¿no? Porque hay plantas unicelulares como son parte de las algas, las plantas crecen a grandes tamaños, inclusive tamaños más grandes que los propios animales, ¿no? Uno ve a la serie de árboles de 20, 30, 40, 50, y hay de más metros inclusive. ¿Y cómo hace ese árbol? ¿Cómo ha hecho ese árbol para crecer a esa longitud y hacer de que sus ramas pesadas no se caigan, no se quieren y que sus frutos, como por ejemplo en el coco, en las palmeras, no se caigan, a pesar de ser bien pesados, ¿sí o no? Obviamente porque han tenido que desarrollar un tejido de soporte, un tejido de sostén que les dé esa estabilidad, que le permita crecer sin que suceda lo que he mencionado, que se vaya a quebrar, se vaya a romper o se vaya de costado, ¿sí o no? Ese tejido de sostén inicial que se establece en un principio cuando la planta está siendo joven, es lo que conocemos, en los tejidos jóvenes de la planta, es lo que conocemos como el colénquima, ¿no? Con ese colegio, colénquima, que hace que alrededor de las células, ¿no? Las paredes, ¿no? Se vayan usando de una manera distinta, ¿no? Por encima de lo normal, y eso le da rigidez, ¿bien? Ese tejido se conoce como colénquima. En las plantas adultas de la planta, ¿no? Se desarrolla otro tipo de tejido de sostén, que es el esclerénquima, ¿ya? En donde las paredes ya engrosadas se vuelven duras porque se han lignificado, ¿no? ¿No? Y se deposita la lignina, un tipo de mineral que le da rigidez. Constituye justamente un buen tejido de soporte en la planta. En las partes jóvenes, en las partes adultas. ¿Sí? En el crecimiento y en la madurez de la planta. Y esto es lo que justamente determina el sostén que la planta requiere para seguir creciendo. ¿No? Y por eso ustedes ven semejantes árboles, ¿no? Con ramas bien pesadas, donde hay hombres que inclusive se suben y la rama ni se quiebra, ¿sí o no? Justamente por el desarrollo de un buen tejido de sostén o un tejido de soporte. Muy importante para la planta, ¿no? Luego tenemos los tejidos de conducción, ¿no? Es bueno mencionar, chicos, de que va a llegar un momento en las clases, poco a poco, de que hablemos de temas un poco de manera más específica, ¿no? Por ejemplo, va a llegar un momento en que hable de lo que se conoce como la circulación y transporte, ¿no? Y a la vez de plantas hable de esto, ¿no? Un poco mayor de detenimiento. Hoy en día nuestra clase es tejidos, ¿ok? Entiéndanlo de esa manera. No estamos hablando de tejidos. Entonces, como tejido conductor o tejido de transporte, la planta presenta dos tipos de tejido, ¿no? En un corte transversal del tallo no notamos, ¿no? Una serie de cavidades, que es, como su corte transversal, que implica que hemos cortado la longitud de vasos de un poco de mayor tamaño, ¿no? Llamados xilema, y vasos un poco más pequeños llamados floema, ¿no? Que forman lo que se conoce como el sistema vascular o el tejido conductor. Cabe mencionar que el xilema es por donde se transporta, ¿no? Digamos, es por donde se transporta y en el xilema de abajo hacia arriba, ¿no? Esa es la dirección más o menos, lo que conocemos como la savia, ¿no? eh, bruta, ¿no? Por ahí se transporta la savia bruta. ¿Qué forma la savia bruta? ¿No? La savia bruta está formada por agua, sales y iones que la planta encuentra en el suelo, ¿no? Entonces, entra por la raíz, ¿no? Como ya les dije, lo vamos a mencionar más adelante, va ascendiendo a través del xilema, ¿no? Y llega hacia toda la planta y específicamente hacia las hojas, ¿no? De la planta, para que cuando la energía lumínica llegue allí, ¿no? Se junte junto con el CO2 que entra por los estomas, todos los elementos inorgánicos que hagan posible que a través de la fotosíntesis formen la savia elaborada, que es aquella que será transportada por el floema, ¿no? De las zonas altas, donde están las hojas, hacia inclusive las raíces, ¿ok? Y ahí el principal componente de esa savia elaborada
vendría a ser justamente la glucosa. ¿Ok? Entonces, por el xilema, ¿no?, se transporta la savia bruta del suelo, ¿no?, hacia las raíces, hacia las partes superiores, las partes altas, transportando agua, sales y iones. Y en las hojas, donde se lleva a cabo la fotosíntesis, se formará la savia elaborada, básicamente constituida por glucosa, ¿no?, que irá de ese lugar hacia abajo, inclusive llegando a las raíces, ¿no?, distribuyendo la glucosa para que todas las células puedan de allí obtener la energía en forma de ATP que se necesita para que siga viviendo. ¿Ok? Entonces, ese es el tejido conductor que tienen, ¿no?, en las plantas. ¿Bien? Y luego están los tejidos secretores. Los tejidos secretores a veces son considerados como parte del epidermis, ¿no?, porque están justamente en las partes externas de la planta. Estos tejidos secretores tienen muchas funciones. Por ejemplo, a ver, les pregunto, los nectarios, ¿no?, los nectarios que forman el néctar, ¿qué función tienen? ¿Para qué una planta produce néctar? Uh-huh. Pero las plantas han desarrollado la capacidad de producir néctar, un néctar que tiene pues unos aromas bien lindos, no saben ricos. El olor de la lavanda, por ejemplo, el olor de la menta, ¿no? Hay rosas que tienen unos olores espectaculares, hay rosas que no tienen olor, ¿sí o no? Mm, Samantha, sí, tienes parte de razón para atraer a los insectos, pero no solamente a los insectos, sino también traes a los colibríes, ¿no?, a ciertos, a las mariposas, ¿no?, a otro tipo de animales, eh, para llevar a cabo el transporte más que las semillas que están dentro de los frutos, sino es para transportar el polen, ¿no?, y se lleva a cabo la polinización, ¿ok? Es decir, para que al atraer estos animales, aparte del viento, estos permitan, ¿no?, un tipo de reproducción, ¿no?, para que la especie no desaparezca, es decir, la polinización, ¿no? Y ese néctar es bien, como le dije, bien característico en cada planta. Algunos son más llamativos, son únicos, son sui generis, ¿no?, únicos en su género, y, y son muy atractivos no solamente para los insectos y animales, sino para el mismo ser humano, ¿sí o no? No hay gente que le encanta tener jardines cierto tipo de plantas por el aroma que estas producen a través de los néctares, de los nectarios que tienen, ¿no? Este, pero también existe otra variante, ¿no?, que son los pelos glandulares, ¿no?, los pequeños tricomas o pelos, ¿no?, que en cuya estructura externa, algunos no, pero otros sí, tienen la capacidad de producir una sustancia secretora, como por ejemplo urticante, como es el caso de la urticaria, ¿no?, la ortiga, para ser más exacto. Algunos de ustedes probablemente en un momento de crecimiento, ¿no?, para que mamá nos corrija de algunas cosas que estamos haciendo mal, fuimos expuestos a la acción de esta plantita llamada la ortiga, ¿no? Yo no, a mí con la mirada no ya me dominaba, ¿no? Generalmente. Pero ha habido casos en algunos lugares, y acá en Lima misma, que mamá cogía esta plantita con mucho cuidado y te la golpeaba suavecito, ¿eh?, te la golpeaba en tus piernas, en tus manos, se liberaban los contenidos de esos pelos glandulares, ¿no?, y salía una sustancia urticante que te causaba un picor, un ardor, ¿no?, que te revolcaba por todos lados hasta que el efecto pase. Listo, es uno de los castigos que se daba antes, ¿no?, debido a estos pelos glandulares que sirven justamente de protección, ¿no? Secretan para, en este caso, protegerse de la agresión de algunos animales, para que no se las coman, en fin, muchas funciones. Otra forma de poder tener pelos que no son glandulares son, por ejemplo, los pelos que encontramos en la superficie del melocotón, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es para que no sea dañado por otros animales, de repente, una forma de soportar la injuria externa. También lo vemos en unas plantas que son muy conocidas como los geranios en los jardines, ¿no? Plantas no tan altas, chiquitas, que se ven con bastante pelitos en la superficie, no solamente del tallo, ¿no?, sino también de las hojas, ¿no? Otros tipos de tejidos secretos son las formadas por las cavidades secretoras llamadas cavidades lisogénicas.
Esas cavidades isogénicas, por ejemplo, las hemos observado en la superficie de la cáscara de los cítricos, ¿no? Quién no ha jugado alguna vez de pequeño, doblando, primero pelando, obviamente, como consecuencia de haberte comido el interior de la mandarina? Hemos agarrado la cáscara de la mandarina, la hemos doblado en dos y la hemos aplicado directamente hacia los ojos de nuestros hermanos, hermanas o primos, primas, ¿no? Y ha salido esa sustancia de esa cavidad lisogénica que ardía en los ojos, ¿no? Y nos paralizaba, nos frenaba por un segundo, ¿no? Claro, para nosotros no era tan agresiva, pero sin embargo igual nos incomodaba, ¿sí o no? Entonces, esa cavidad que ustedes suelen ver ahí, de un color característico, es esta cavidad lisogénica, que es una cavidad secretora. Y otro tipo de tejido secretor son los tubos laticíferos, ¿no? Son pequeños tubillos, ¿no? En donde uno corta, los tubos se notan, se hacen evidentes y comienza a caer el látex, ¿no? El látex, ¿no? El látex que se utiliza mucho en la industria, ¿no? Como por ejemplo, la formación de algunas estructuras con látex, sobre todo básicamente por su naturaleza y delicadeza, los preservativos, por ejemplo, ¿no? Forman por este tipo de látex sacado de las plantas, ¿no? Se aprovecha este, esta, esta secreción, ¿no? Y se sacan muchas ventajas, las ligas, ¿no? En fin, tejidos secretores. Bien, antes de pasar a los tejidos animales, ¿alguna pregunta sobre los tejidos vegetales, chicas, chicos? ¿Les queda claro? ¿Se entiende? ¿No? Elasticidad en la planta, ¿me estás hablando de la planta, Vilma? Ejemplo, más que elasticidad, yo te diría de que hay zonas donde no hay rigidez extrema, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, y lo mencioné hace un ratito, en los tallos herbáceos, los tallos que son de color verde, ¿no? Pero como no son rígidos, no se quiebran fácilmente. La rigidez del tallo leñoso, que es el tallo marrón, ¿no? En algunas plantas implica que tiene menos presencia de agua, no menos requerida. Tiene células muertas y eso hace que se vuelva más gruesa la estructura, por eso que es marrón. Entonces, uno la quiera y fácilmente la dobla, perdón, y fácilmente se quiebra, ¿no? Y no es flexible, entre comillas. En cambio, los tallos herbáceos, ¿no? Que se ven no tan sólidos, que se ven más, entre comillas, fibrosos, si se puede usar el término, ¿no? Tienen una mayor presencia de agua, ¿no? De ahí el color que es un poco verde. Y cuando tú lo tratas de quebrar, como no hay rigidez, no hay dureza, no se quiebra fácilmente, ¿no? O sea, es como que cuando quieres, por ejemplo, doblar en dos un apio, ¿no? Quieres doblar el apio en dos y no se quiebra fácilmente, ¿sí o no? ¿No? Entonces, esa, digamos, pseudoelasticidad, ¿no? Es por una falta de rigidez, ¿no? Que tenga en sí elasticidad. ¿Ok? Y claro, los tallos nuevos, los tallos verdes, por eso se llaman tallos herbáceos, ¿no? Sí, claro, podría ser, dependiendo. El colénquima, claro, el colénquima es como tú misma te estás respondiendo, ¿no? Tejidos nuevos implica, tallos nuevos que implican, ¿no? Jóvenes, entonces, verdes, justamente, herbáceos. Entonces, eso implicaría de que, y mencioné que el tejido que predomina es el tejido, ¿cómo se llama? El colénquima, ¿no? Y ya luego en las partes más maduras, partes más desarrolladas, se convierte en esclerénquima. Y sí, es verdad, puede ser en todo caso, ¿no? El colénquima que le brinda una cierta flexibilidad más que elasticidad, ¿ya? Porque el elástico quiere decir que tú lo estiras, ¿no? Cambias la forma física y una vez que deja de ejercer la fuerza, regresa, ¿no? Si tú una plantita herbácea la quieras en dos, si bien es cierto, no se rompe totalmente, ¿no? La doblas en dos, ya queda así doblada, ¿sí o no? Ya no puede volver a regresar a su parte original, ¿no? Fue lo de mi experiencia, pero acá estaba. Creo que no lo mencioné. Acá.
¿Listo? ¿No? En primer lugar, cuando hablamos de cambio, ¿no? Cambio, ¿no? Esto es esta zona que va creciendo en el tejido, como parte del tejido merisimático secundario lateral. ¿Ok? El suber es lo que conocemos como el corcho, la parte más externa. Y el canon vascular es la parte donde están juntamente los tejidos de conducción. ¿Ya? La felodermis, una de las capas, no está, está el suber, ¿ves? Acá está el suber, ¿no? ¿no? Y donde está la parte del fluema, silema es la parte vascular, ¿no? El camión vascular. Ahí está su nombre, el camión vascular y camión suberoso. ¿Ya? Eso es para responder a Samantha. En cuanto a lo que dice Mirela, por ejemplo, ¿no? Y que habla sobre la felodermis, ¿no? Sí, a partir de la formación de esta capa, que tiene un nombre particular llamado felógeno, que está entre el córtex o la corteza y el suber, que es la parte más externa pegada a la cutícula, ¿no? Que es la capa externa de protección, es lo que se conoce como la felodermis. ¿Ok? La felodermis. Hay una muestra, pero creo que eso está ahí en su, ¿cómo se llama? Creo que lo hemos puesto en lo que es el cuadernillo, ¿no? Donde hemos hecho esa precisión. No, aquí no lo estoy viendo, espérense un ratito. Ahí está el felógeno, que es la capita límite, ¿no? La parte del suber, o corcho, como le llaman algunos, ¿no? El corcho o suber, ¿no? El felógeno es esta capita, ¿no? Y a todo esto se le suele llamar felodermis, justamente, ¿no? Como parte de la peridermis, algo así. Ya, vamos ahorita que terminemos la clase y que tenemos unos minutos, de repente les proyecto ¿no? El esquema donde está ese detalle. Pues acá creo que no está. Sí, acá no está. Ya. Bien, chicos, entonces vamos a pasar rápidamente de una vez porque el tejido animal es más largo. Bien, espero haber completado sus preguntas, sus pequeñas dudas. Bueno, lo terminamos al final. Bien, en cuanto a los tejidos animales, encontramos 4 tejidos importantes. A ver, voy a hacer una pequeña descripción nada más. El tejido epitelial es un tejido de protección también. ¿Ya? El tejido epitelial tiene 3 características muy importantes. Uno es su función, ¿no? ¿Dónde se ubica? Está recubriendo órganos y cavidades para protegerlos. ¿Ya? Entonces, si la piel es el órgano, se considera que es el órgano más grande que tenemos nosotros, entonces quiere decir que el tejido epitelial está sobre la piel, porque está sobre los órganos y cavidades, ¿ok? Y está sobre toda nuestra piel. O sea, si yo me rasco ahorita el brazo, estoy rascándome tejido epitelial. Si yo me rasco el cuello, estoy rascando tejido epitelial. Si yo introduzco mi dedo dentro de mi fosa nasal, como cualquier niño lo ha hecho alguna vez, ¿no? Estoy poniendo en contacto mi tejido epitelial de mi dedo con el tejido epitelial de mi fosa nasal. Si yo me rasco el paladar, estoy tocando el tejido epitelial. Si yo puedo coger un estómago, ¿no? De la vaca, estoy tocando el tejido epitelial de ese estómago, y si hago el corte interno y quiero limpiarlo, también estoy tocando el tejido epitelial interno de ese estómago de la vaca. ¿Por qué? Porque recubre órganos y cavidades de los órganos. ¿Ok? Entonces, esa es su posición y su función es protección. Eh, ¿Cuál es la otra característica importante de todo tejido epitelial? Que sus células se suelen apoyar sobre lo que se conoce como una membrana base, una membrana basal. Es decir, siempre hay una pequeña membrana donde las células se apoyan y crecen. Esa es una característica muy importante de este tejido epitelial, la membrana basal. Otra que se deduce de esto es que como las células están apoyadas juntas unas con otras, entre ellas disminuye o no existe prácticamente la sustancia intercelular. En ese caso, nula la sustancia intercelular. Y una más es de que es un tejido que carece de vasos sanguíneos, porque suele ser de tan pocas capas, ¿no? Que el vaso sanguíneo más bien sí está formado de tejido epitelial, ¿no? La parte interna de un vaso sanguíneo es el endotelio, y eso está recubierto por tejido epitelial, así como la parte externa también. ¿Okay? Entonces es un tejido avascular. ¿Okay? El tejido nervioso, voy a comenzar al revés, es aquel tejido que tiene que ver con células que responden a los estímulos externos. ¿Okay? Respuesta a estímulos. Entonces, todo lo que tenga que ver con respuesta a estímulos es tejido nervioso. El tejido muscular es aquel tejido que tiene que ver con el desplazamiento, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con movimientos, ¿no? De cualquier tipo es tejido muscular.
Y todo aquel tejido que no se ha mencionado, es decir, que no recurre a órganos ni cavidades, que no tiene que ver con respuesta a estímulos, ni tiene que ver con los movimientos, es lo que se conoce como el tejido conectivo o conjuntivo, ¿no? Y acá están todas las variantes que existen. Puede ser, por ejemplo, un tejido conectivo adiposo, un tejido conectivo elástico, un tejido conectivo cartilaginoso, un tejido conectivo sanguíneo, ¿no? Un tejido conectivo óseo, ¿no? Es aquí el que tiene mayor cantidad, ¿no? De variantes. ¿Okay? Entonces, en base a esto, justamente vamos nosotros a desarrollar, ¿no? Lo que es la histología animal, ¿no? Los tejidos animales. Bien, este ha sido un pequeño repaso. Así que ahora vayamos directamente a la explicación. Comenzamos con el tejido epitelial. Ya, mencionar que el tejido epitelial se caracteriza por tener una membrana basal. Aquí está la membrana basal. No se olviden, siempre tiene que haber una membrana basal. A veces, cuando uno coge esquemas de internet, a veces lo obvian y se olvidan, ¿no? Lo mencionan y no lo ponen. Entonces, membrana basal. Como se dan cuenta, están las celulitas que se están uniendo unas con otras. De hecho, que hay diversos tipos de mecanismos de comunicación que existen entre las células, que es un tema aparte, ¿no? Eh, y estas células tienen, pues, en la parte externa, pueden cumplir diferentes tipos de otras funciones adicionales. Algunas pueden formar cilios, otras pueden formar una proteína como la queratina, depende, ¿no? Pero esa es la parte externa, la parte superior, en todo caso, ¿no? La parte superficial. Funciones, la de protección, ya lo he mencionado, ¿no? Protege a los demás tejidos y casi siempre está con el tejido de relleno que sería el tejido conectivo, ¿no? De las araciones y lesiones que pueden causar en el medio externo, ¿no? A pesar que es fino, nos protege muchísimo. Imagínense ustedes, ¿no? Tanto sol que al último la piel soporta el daño del sol y como se ha dañado tanto, se nos cae, se nos pela, ¿no? Para dar origen y paso a la nueva capa celular que tenemos, ¿no? A pesar que el sol es dañino, lo necesitamos el sol, ¿no? Nosotros en la piel tenemos la provitamina D que tiene que ser convertida en vitamina D, ¿no? Y eso requiere los rayos del sol. No, eso no implica que te tengas al mediodía totalmente desnudo en una playa con la brisa marina que colabora que te quemes más, ¿no? Hacerte daño a la piel, ¿no? Más ahora con el cambio climático y la penetración de más rayos de luz ultravioleta, siempre es necesario un protector o por lo menos usar polos blusas sueltos, sí, es verdad, pero de manga larga, ¿no? Ahí en algo ayuda, a que no puedas hacer un cáncer de piel, por ejemplo. Tiene que ver con el transporte transcelular, ¿no? Desde afuera hacia adentro celular, ¿no? De las moléculas que pasan a través de las células epiteliales. ¿Quién nos hidrata la piel? ¿No? Hay tantas cremas que venden hoy día para que hidrate la piel. Eso implica que hay un transporte, ¿sí o no? De esa sustancia hidratante. La humedad, lo que vemos en Lima en los últimos 2 o 3 meses, que ha hecho mucho frío, vemos que parte del agua que está en el ambiente entra a través de la piel, ¿no? Y por eso que tú respiras agua, ¿no? O por tu piel y tienes una gran cantidad de ganas de miccionar constantemente, ¿sí o no? ¿No? Porque hay un transporte transcelular. Secreción, ¿no? Hay muchas glándulas que se hallan en el tejido epitelial o el tejido epitelial forma glándulas en las cuales tú secretas o moco, o secretas enzimas, o secretas hormonas, ¿no? Absorción, ¿no? De ciertos materiales de una luz, ¿no? Nosotros absorbemos, por ejemplo, la luz que requerimos para combatir la provitamina D y vitamina D gracias a este tejido epitelial. Y también hay función receptora, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe estímulos como, por ejemplo, el de la presión, los estímulos del frío, estímulos del calor, ¿no? A través de ciertos corpúsculos que están en esta, quizá distribuidos de manera distinta a lo largo de nuestra piel. Por eso cuando nos hablan de las llamadas zonas erógenas, son zonas muy sensibles, ¿no? Hay receptores muy sensibles ahí, como puede ser el cuello, como puede ser a nivel interno de los muslos, ¿no? Justamente las zonas sensibles o las zonas erógenas que se llaman por esa posibilidad. Pero también hay una zona que carece de receptores. No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Qué parte del cuerpo de nosotros tiene una carencia de este tipo de receptores? ¿Mm? ¿Qué parte de nuestro cuerpo tiene una zona en la cual uno hasta se peñica todo y no te duele para nada? ¿No se han dado cuenta? ¿No se han percatado? De tu cuerpo, ¿no? Tú agarras esta parte de tu cuerpo, te la pellizcas y no sientes nada, porque carece justamente de receptores. ¿Mm? El codo, así es, chicas. Sí, la Fabia Luciana, el codo, ¿no? Y si bien es cierto, este tejido epitelial nos protege, en algunos casos vamos a ver que tenemos la capacidad de producir una proteína de mayor protección,
y hace que a su vez el tejido muera, ¿no? Generalmente nuestro tejido externo, que es la epidermis, está formado por células muertas, ¿no? Y que se van cayendo rápidamente para darle pase a las nuevas células. Se muere muy rápidamente el tejido epitelial que tenemos en sobre la piel. Por eso que a veces la piel se ve seca, se daña y las células mueren. Y entonces ahí es donde la piel se ve seca, ¿no? Entonces ahora te venden productos llamados exfoliantes, ¿no? Para que te saques esas capas de células muertas. Uno aplaude o sacude las manos y está liberando una gran cantidad de células muertas, ¿no? Porque estamos en constante renovación. Bien, mencionaba que el tejido epitelial, ¿no? Tal como lo ven estos esquemas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un tejido epitelial simple o también llamado de una capa, o sea, se le conoce como monoestratificado. Mono es uno, estrato es capa, ¿no? También se le suele llamar el tejido epitelial simple. Ahí está la membrana basal, siempre la membrana basal, ¿no? Siempre la membrana basal, como lo ven acá, membrana basal, siempre, porque es característico del tejido epitelial. Y si las células que la están formando son células planas, se llama tejido epitelial monoestratificado plano. Acá está, plano. Si las células son cúbicas, como los pequeños dados, se le llamará tejido epitelial monoestratificado cúbico. Y si las células son cilíndricas, se le llamará tejido epitelial monoestratificado cilíndrico. En este aquí hay una variante que puede o no desarrollar cilios. Si desarrolla cilios como en las vías respiratorias, se le llamará este tejido epitelial monoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Bien? Después hay uno que forma varias capas y ese se llama tejido epitelial poliestratificado. Poliestratificado. ¿Ya? Donde siempre las células que están en la parte pegadas a la membrana basal van a ser cilíndricas, una mayor cantidad de células intermedias que son cúbicas, y la última es la que manda, la que le da el nombre, ¿no? Y es la única variante que hay. Es el tejido epitelial poliestratificado plano, que puede carecer o tener a una proteína llamada queratina, ¿no? Que la queratina. Entonces, acá tenemos entonces una variante sin queratina, que es el tejido epitelial poliestratificado plano, como ves acá, la última capa de células planas, y otro tejido epitelial poliestratificado plano queratinizado, ¿no? Ese es el típico caso de nuestra epidermis, nuestra piel, ¿no? La queratina es una proteína que te da mayor protección. Bien, chicos, para no quitarles tiempo, vayamos a su descanso, ¿ya? Regresamos en un ratito, en 15 minutos. Bien, continuamos, jóvenes señoritas, en nuestra clase. Mencionaba de que tenemos un tejido epitelial de una capa, pues se llama simple también, que es el monoestratificado, y que dependiendo del tipo de células puede ser plano, puede ser cúbico o puede ser cilíndrico. Este es cilíndrico con dos variantes, que puede ser simplemente cilíndrico o cilíndrico ciliado, ¿no? Porque puede cerrar cilios que permiten el transporte de algunas moléculas, como mencionaba, que se hallan en las vías respiratorias. El poliestratificado es único, ¿ya? Está formado por las tres capas de células, siendo la que están pegadas en la membrana basal cilíndricas, las intermedias cúbicas, y la última capa sobre todo son las planas. Por eso que se llama tejido epitelial poliestratificado plano. El nombre lo da la última capa de células, ¿ok? Y que puede o no producir queratina. Cuando produce queratina se llama queratinizado. Esto es muy notorio porque la queratina es una proteína, ¿no?, que se forma para dar una mayor protección a la piel, por ejemplo, ¿no? Esto está en la epidermis, para dar una mayor protección a la piel. ¿Okay? Digamos, se ha observado, por ejemplo, en gente que fuma demasiado, ¿no? Y que fuma hasta que hace pucho, ¿no? En donde el calor va causando cierta injuria en el tejido de los labios, que estos labios se comienzan a producir, el tejido epitelial comienza a queratinizarse. Llega un momento en que los fumadores de tantos años, sobre todo en las épocas pasadas, que fumaban pipa y la pipa paraba muy caliente, ¿no? Entonces, el labio se ha queratinizado, entonces se forma una capa más oscura por la presencia de esta proteína y le da un poquito de más de dureza, ¿no? Entonces hay muchos labios que se queratinizan, ¿no? La fricción misma. Hay gente que se va tocando el labio chiquillo y toca, soba, juega tanto con el labio que también se comienza a producir queratina y lo queratiniza. ¿Bien? Hay otras variantes adicionales del llamado epitelio pseudoestratificado, porque cuando se veía el microscopio, como lo están viendo acá, ¿no?, se observaba, ¿no? Se observaba, por ejemplo, de que ¿no?,
habían varias capas de células, ¿no? Por la distribución de los núcleos. Pero cuando uno se da muy bien, se da cuenta que era algo así, donde habían células de menor tamaño, células de mayor tamaño, ¿no? Y esto hacía que los núcleos se vean en diferentes alturas. Pues se llama pseudoestratificado, pseudocapas, ¿no? Y el llamado epitelio o tejido epitelial polimorfo. Hablar de epitelio es hablar de tejido epitelial. ¿Okay? El polimorfo, también conocido como de transición. ¿Por qué? Porque tiende a cambiar según el momento en el cual se halle. Si está en un momento de relajación, se ve así, y si está en un momento de distensión, se halla así. ¿No? Pues se llama polimorfo, tiene dos formas, o también llamado de transición. ¿No? Ese es el tejido epitelial. Y no se olviden que siempre está la membrana basal, característico del tejido epitelial. Células unidas unas con otras, característico de ese tejido, y como ven ustedes acá no puede ver un vaso sanguíneo porque el vaso sanguíneo es un poco más complejo, ¿no? Luego tenemos el llamado tejido epitelial glandular. Este tejido epitelial glandular, ¿no? Es un tejido que se caracteriza por formar glándulas, ¿ya? Digamos que a este esquema le faltaría algo. A ver, ¿quién se da cuenta que le falta este esquema si es tejido epitelial? ¿Mm? ¿Quién lo ha notado? Repito. Membrana basal. Ah, sí, membrana basal. Entonces, para yo tener la seguridad, ¿no? De que es un tejido epitelial, debería poner, ¿no? Aquí, en esta zona de acá, debería poner, por ejemplo, vamos a cambiar de color un ratito. Debería poner aquí, ¿no? La membrana basal. Entonces ahí está la membrana basal, ¿no? Algo así. El impulso me lo permite, ¿no? Algo así. Y que se vería así inclusive. ¿No? Ahí está, su membrana basal. ¿No? Entonces ahí sí ya, obviamente, es un tejido epitelial. ¿Por qué glandular? ¿Por qué glandular? Porque se pone de tal manera que forma un pequeño saco, ¿no? Se forma como un pequeño conducto, una cavidad. Y las células que están en la parte de esta cavidad producen un tipo de sustancias, unos productos que luego van a ser eliminados al exterior. Entonces, es una glándula, es un tejido epitelial que forma una glándula secretora. En este caso, como el producto sale hacia el exterior, se llamará glándula exocrina. ¿Ok? Exocrina, cuando los productos salen hacia el exterior. Pero hay casos en los cuales se forman glándulas cuyos productos viajan por la sangre. Y cuando esta glándula vierte productos que viajan por la sangre para dirigirse a otros lugares distantes, quizá, o cercanos, pero viaja por sangre, ya hablamos de glándulas endocrinas, cuyo producto se conoce como hormona. Y para esto tenemos un capítulo más adelante. Entonces esto ya lo vamos a dejar para después. ¿Okay? Ahora, existen glándulas de acción mixta, ¿no? Glándulas que tienen porción exocrina y endocrina, como es el páncreas, por ejemplo. Y esa es una glándula llamada glándula mixta, ¿no? La glándula mixta, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene porción exocrina, ¿no? Y porción endocrina. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué pasa con el páncreas? No se hace un cortoplazo del páncreas, es esto. El páncreas tiene una parte en la cual, como ven acá, exocrina, vierte las enzimas digestivas, ¿no? Entre las enzimas digestivas están, por ejemplo, las lipasas pancreáticas, justamente, están la amilasa pancreática, ¿no? Entonces esa es la parte exocrina, ¿no? Porque eso van al aparato digestivo. Pero también tiene una parte en lo que se conoce como los islotes de Langerhans, ¿no? Donde hay células llamadas células beta que producen una hormona llamada insulina, que obviamente viaja por sangre. Y las células alfa, donde forman el glucagón, ¿no? Que es el antagónico de la insulina, es decir, tiene función opuesta a la insulina, que también viaja por sangre. Entonces tiene dos partes, exocrina y endocrina, por lo tanto se llama glándula mixta. ¿Okay? Eso también se menciona cuando hablamos de la glándula endocrina. Pero como lo que no vamos a hablar nunca más son de las glándulas exocrinas, ¿no? Entonces hagamos un poquito de tiempito para hablar de estas, ¿no? Mencionaba que estas glándulas se caracterizan porque pierden su producto hacia el exterior, ¿no? Pierden su producto, tiene su membrana basal, ¿no? ¿no? Tiene su membrana basal, ¿no? Que las se apoyan, tienen un conducto de secreción y tienen ahí una zona en la cual se producen dichos productos de secreción que luego van a ser expulsados hacia el exterior, ¿no? Justamente de esta manera.
¿Qué glándulas conocen ustedes? ¿Qué glándulas exocrinas conocen ustedes? A ver, ¿cuáles me pueden mencionar? ¿Cuáles recuerdan? Sudoríparas, así es, ¿no? La lana por la cual eliminamos el sudor, por ejemplo. El sudor es una forma de eliminar agua para enfriar al cuerpo, ¿no? Tu cuerpo detecta que hay temperatura realmente por una actividad física, ¿no? Entonces tu cuerpo al toque comienza a liberar hacia el exterior sudor, es una forma de liberar agua para enfriarlo, ¿no? Esa es la razón del sudor, ¿ok? Tenemos las glándulas salivales, no es con V, salivales. Las glándulas salivales son las que producen la saliva, cuya función más importante viene a ser hacer que el alimento no sea seco y pueda pasar fácilmente por el esófago, ¿no? Es decir, por la formación del bolo alimenticio. Pero también esta glándula salival tiene una enzima muy importante, que es la amilasa salival, ¿no? La primera amilasa que actúa ante el estómago, ¿no? Degradando el almidón. ¿Okay? Tenemos las glándulas sebáceas, ¿no? Sebáceas, eh, que son aquellas glándulas que cuando uno tiene mucha grasa en el cuerpo, cuando nos volvemos obesos, comenzamos a producir y liberar su contenido hacia el exterior, nos liberamos un poco de sebo. No son los granitos que nos salen, que también es una forma de escape, ¿no? De liberación de esta grasa que tenemos almacenada en el cuerpo, ¿no? Que unos, dependiendo del tipo de piel, lo tienen con mayor presencia o menor presencia, o hay gente que inclusive he visto que come mantequilla en la mañana y al toque está que se le llena de grasa, ¿no? Esos pequeños granitos, no. Yo hablo de las glándulas, acuérdense, glándulas. Por ejemplo, debajo del pabellón auricular tenemos glándulas sebáceas a ambos lados. Entonces, a veces hay gente que transpira un poquito y las glándulas sebáceas tienen tanto sebo en el cuerpo y se sale y de un olor característico, ¿no? Y yo he conocido personas que cuentan, hombres, mujeres, de que cuando el saludar se sienten ese olor raro. Y por eso es que una de las cosas para alentar ese olor, que en un bebito es manejable, ¿no? Un bebito gordito ahí, es manejable. Pero un adulto es un poco, digamos, antiestético, si se puede llamar así, ¿no? Pues que la higiene importante está siempre, los que son obesos o a veces suben de peso, limpiarse bien la parte de atrás de las orejas, y la zona que está más en contacto porque no hay ropa ahí, y lavarse bien y echarse un poco de colonia en ese lugar, ¿no? Para que no se sienta la emanación de este sebo que sale por ahí porque es incómodo. Así es, Kenneth, las glándulas mamarias también. Las glándulas mamarias, que si bien es cierto ya están formadas desde un momento de que las chicas, las mujercitas jóvenes, entran a la pubertad, este, producen recién leche en condiciones normales cuando entran en el embarazo, ¿no? Aquí embarazadas, las hormonas se activan y generan de que estas glándulas comiencen a crecer en tamaño, comiencen a producir leche, ¿no? En un principio llamado calostro, que es la parte más concentrada, donde hay mayor cantidad inclusive de anticuerpos de la mamá que pasan al niño, ¿no? Y ahí luego viene la leche materna muy importante durante los primeros meses de vida del bebé, ¿no? Y realmente cuya razón de ser de estas glándulas, ¿no? Esas glándulas no están hechas para otra cosa, ya lo vamos a ver en su momento, cuando hablemos de la prolactina, ¿no? Porque también por ahí sale este, esta hormona que tiene que ver con la producción de leche, ¿no? O la oxitocina, que es la que tiene que ver con la expulsión de la leche. Eh, Tenemos las glándulas lacrimales, milagros, se suele escribir con C, ¿no? Si bien se habla de lágrima, ¿no? La glándula se llama lacrimal con C. Las glándulas lacrimales son glándulas que encontramos en los ojos que nos permiten liberar una sustancia, un fluido que humedece los ojos. Esta humectación de los ojos es importante porque si que no hubiese humedad, el ojo se seca, ¿no? Y causa daño. Uno puede perder hasta la visión con esto. Por eso que muchas personas que de alguna manera sufren parálisis, ¿no? Facial, ¿no? Por estrés o por un virus, uno de los grandes problemas de la parálisis facial, muy aparte que no puede mover un poco la cara y que te puede recuperar, a mí me pasó, ¿no? A mí me ha pasado una oportunidad, es el hecho de que el ojo no se cierra. Entonces, o bien se usan gotitas, lágrimas artificiales, o bien tienes que ponerte ahí un trapito para que el aire no lo seque, porque si se da el llamado síndrome de ojo seco, olvídate, ¿no? Es peligroso, se puede perder la visión. Entonces, las glándulas lacrimales hacen eso, ¿no? Humectan al ojo. Y al mismo tiempo permiten atrapar muchas de las partículas que ingresan, por más que estamos pestañeando, ¿no? Cantidad de veces, atraparlas y la llevas a un costado, ¿no? Esa famosa legaña que siempre se forma es porque de repente estás en un ambiente tan sucio, tan contaminado, y tu ojo está que trabaja, ¿no? Trabajando en el sentido de que va atrapándolo, llevándolo a un costadito para luego expulsarlos al exterior.
¿Qué otra glándula más podría ser? Las glándulas que existen en los aparatos genitales, masculino y femenino, ¿no? Que tienen que ver con la lubricación, por ejemplo, de los órganos genitales, ¿no? En la estimulación sexual es normal que se produzcan estas glándulas en un primer lugar, lo que algunos llaman el líquido preseminal en el varón, ¿no? Que hace que salga un pequeño líquido que humedezca el glande del pene y que la mujer también hace que esta humedezca la zona vaginal para que cuando se lleve a cabo la cópula, ¿no? Durante las relaciones sexuales, no haya esa fricción de tejido seco que cause daño, sobre todo a la mujer, aunque al hombre también, ¿no? Entonces esa humectación es importante debido a estas glándulas de secreción externa, ¿no? Hay glándulas digestivas también, es verdad, ¿no? El Liverpool, por ejemplo, ¿no? Que liberan algún tipo de sustancia que es necesaria para el proceso digestivo, ¿no? Entonces, todas estas glándulas son las glándulas exocrinas, porque ninguno de estos productos viaja por la sangre, ¿no? Que es lo que sí hacen las, las hormonas, que lo vamos a ver como mencionado en un capítulo más adelante. Bien, bien, entonces pasamos al siguiente tejido. Esas son hormonas solo. No, son hormonas, la vasopresina. Ya hay un capítulo de, de justamente en glándulas endocrinas. Ahí lo vamos a mencionar. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del tejido conectivo. Yo les hablaba que el tejido conectivo era ese tejido de relleno, ¿no? Ese tejido que tenía, que no era ni muscular ni nervioso. Entonces vamos a un ratito. Ya por acá, ahí está. Este es un esquema a grosso modo de todos los componentes que tiene el tejido conectivo, ¿no? En primer lugar, tiene abundante sustancia intercelular, ¿no? Flotan las células. ¿Qué células se podemos encontrar? Podemos encontrar mastocitos, células plasmáticas, que son de defensa, podemos encontrar adipocitos, histocitos, fibroblastos, como células alargadas, y encontramos fibras elásticas, como son estas de acá, o fibras colágenas, como estas de acá, las más oscuras. ¿Okay? Entonces, pero hay abundante sustancia intercelular, ¿no? Es una matriz bien compleja. Bien, este es un esquema del tejido conectivo en general. Acá tenemos una fotografía electrónica de microscopía, en donde vemos justamente abundante sustancia celular. Vemos las células que están allí, ¿no? Flotando, fibras delgadas, que son las fibras elásticas, y fibras gruesas con las fibras colágenas. Entonces, este es un corte, ¿no? Histológico del tejido conectivo propiamente dicho. ¿Cómo se clasifica este tejido? Por ejemplo, ¿qué tipo de células se encuentran, por ejemplo? Bueno, si yo hablo de esta línea celular donde una célula llamada célula mesenquimatosa indiferenciada, ¿no? En un momento determinado puede formar diferentes tipos de celulares, ¿okay? A partir de la célula mesenquimatosa indiferenciada, ¿no? Obviamente por expresión de genes pueden expresar diferentes tipos de células. ¿Qué células? Por ejemplo, los condroblastos. Los condroblastos que luego al madurar se convierten en los condrocitos son las células que forman parte del tejido cartilaginoso. Cartílago como por ejemplo el pabellón auricular. ¿No? Ahí tenemos tejido cartilaginoso. Los adipocitos, que son células que almacenan una gran cantidad de grasa, ¿no? Y por lo tanto desplazan al núcleo, ¿no? Ese es el tejido que está ahí abajo de la piel, ¿no? Y esta grasa es la grasa que nosotros ingerimos en exceso, o sobre todo como carbohidratos, ¿no? Y que al no realizar el ejercicio no gastamos y entonces lo guardamos por una necesidad futura, ¿no? Aquello que nuestro cuerpo se altere y que pueda llevarnos inclusive a algunos problemas, digamos, graves de salud, como la obesidad. Puede formar los fibroblastos, que son las células más comunes de este tejido, puede formar las células mesoteliales, puede formar las células endoteliales, que forman parte de los vasos sanguíneos, ¿no? Puede formar los osteoblastos, que luego por madurez se convierten en los osteocitos, que son las células óseas, por ejemplo, ¿no? También cuántas células distintas hay dependiendo de dónde se hallen, a partir de esta célula mesenquimatosa indiferenciada. Pero también tenemos otra célula importante, que es la célula hematopoyética, ¿okay? La célula hematopoyética. Y la célula hematopoyética puede también derivarse en los linfocitos B. Los linfocitos son células sanguíneas, células blancas, que en este caso el linfocito B dará origen a la célula plasmática, ¿no? La célula plasmática, que es la que tiene que ver con la producción de los diferentes tipos de anticuerpos. ¿Okay? Puede dar también origen al monocito, que es la célula sanguínea blanca, también el leucocito, con un núcleo bien grande, que es la célula más grande de estos.
el cual se puede convertir en osteoclasto, ¿no? En parte del tejido óseo, ¿no? Maduro, adulto, o en el macrófago, ¿no? Que es el que tiene que ver con la digamos, la endocitosis de partículas extrañas del cuerpo, ¿no? El que realiza bastante fagocitosis, que se va comiendo todas las cosas o eh, organismos que ingresan a nosotros. Puede formar al megacariocito, ¿m? Puede formar las células cebadas, o puede formar a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿No? Eosinófilos es lo mismo que decir acidófilos, ¿no? Y esto tiene que ver con la afinidad que tiene por los corantes neutros, ácidos o básicos. ¿Dónde ahí sale? Son glóbulos blancos que se diferencian porque los tipos de núcleos pueden ser muy lobulares, bilobulares o únicos. Y también forman a los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos. Entonces, ahí tenemos dos tipos de células, ¿no? Estas son las células conjuntivas libres y estas son las células propias del tejido conectivo. Y en la matriz encontramos fibras, ¿ok? Las fibras. Estas fibras pueden ser elásticas, que son las más delgadas, ¿no? O pueden ser formadas por colágeno, ¿no? Que son más gruesas. Todo lo que son fibras están formadas de proteínas, ¿ok? Se llaman abundantes fibras. Bien. Entonces, esa es nuestra composición, tanto en la matriz, ¿no? Y de diferentes tipos de células que se pueden hallar. De la manera que se suele visualizar un tejido conectivo de esta manera. Un tejido que está rellenando espacios. Bien, ¿cómo se clasifica el tejido conectivo? En un principio, si bien es cierto, siempre cuando se habla de tejidos y estas cosas, hablamos prácticamente del momento en el cual ya hay vida, ¿sí o no? Y obviamos algo muy importante, que durante el desarrollo embrionario también hay tejido, el llamado tejido conectivo embrionario, ¿no? Que existe, que todavía quizá no se ha diferenciado. Y el tejido conectivo embrionario puede ser de dos tipos: mesenquimatoso, que debería ser como el parénquima vegetal, ¿no? Y el mucoso, que produce mucos. Este mucoso, por ejemplo, lo encontramos en un sitio específico, que es el cordón umbilical, ¿no? Donde vemos que el cordón umbilical, y esto no se olviden nunca, tiene dos arterias y un vaso sanguíneo, ¿no? Que como se nutre de la madre el nuevo ser. Y todo ese relleno, donde están pasando estas arterias y este vaso, esta vena, es tejido mucoso, que es un tejido conectivo a ese nivel. ¿Okay? Ahí está. Y en todo lo demás tejido del embrión es el tejido mesenquimatoso. ¿Okay? Ahí está. Pero después tenemos el tejido conectivo propiamente dicho. El tejido conectivo propiamente dicho es un tejido que se caracteriza por qué. Básicamente por la presencia de fibras. Si hay escasas fibras, se llamará tejido conectivo laxo. Si hay bastantes fibras, se llamará tejido conectivo denso. Laxo sin muchas fibras, denso con bastantes fibras. Si las fibras están distribuidas de manera irregular, será un tejido conectivo denso irregular. Y si las fibras están puestas de una manera regular, se llamará tejido conectivo denso regular. Pero si las fibras que lo presentan son fibras elásticas, que están así, ¿no? Que pueden estirarse fácilmente, es el llamado tejido conectivo elástico. Entonces, ese tejido conectivo, ¿no? Propiamente dicho, ¿okay? Es el clásico tejido conectivo, ¿no? Sin embargo, sabemos también que el tejido conectivo se ha especializado, ¿no? Se ha especializado. Y así tenemos al tejido conectivo, por ejemplo, adiposo, ¿no? Un tejido que se ha caracterizado por el almacenamiento de grasa. ¿Ok? Un segundito. Bien. Existen dos tipos de tejidos: el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo marrón. Muy aparte del color, la pregunta es: ¿a qué se debe este color pardo marrón de este tipo de tejido adiposo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo ha leído por ahí?
¿Mm? Mira, sí, se suele mencionar de que uno está en el bebé y otro está en el adulto, pero eso es mentira. Ambos están en nosotros. Lo que sucede de que este marrón está en un porcentaje más alto cuando es bebé. ¿Y sabes cuál es el porcentaje alto de bebé? 5%. ¿Ya? Después decir que ahí más abunda este. Pero eso solamente comparado con el estadio adulto. Acá está, en un bebé está en 5% y un adulto está en menos porcentaje. Y es marrón o pardo, ¿no? Debido a que tiene bastantes mitocondrias. ¿Y esto por qué? Porque este tipo de tejido adiposo, este, está en constante quema de calorías, de quema de grasa, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la termogénesis, con la producción de temperatura que un bebito necesita, ¿no? Entonces, como tiene una actividad metabólica muy rápida, ¿se imaginan si nosotros tuviésemos abundante tejido de este tipo? No seríamos obesos, pues, porque la grasa llegaría y estaríamos metabolizando inmediatamente, ¿sí o no? ¿No? Para mala suerte de nosotros, ya de adultos, este tejido disminuye. Si en el niño era 5%, de adulto baja, pues, a la mitad quizá. Entonces ya, perdemos esa capacidad de rápido metabolismo. Más bien, tenemos este en abundancia. Pero este de acá, ¿de qué depende? Depende mucho de la alimentación. Obviamente que un bebito recién nacido, mamá le está dando leche materna, ¿no? La grasa que recibe es mínima, propia de esa leche. Pero un adulto que come chicharrón, que come frituras, que come comida chatarra cada rato, obviamente que ¿no? Ese tejido es un tejido adiposo blanco porque es otro tipo de grasa, una grasa que no va a formar parte de la termogénesis, que no va a ser rápidamente quemado, sino que se va a guardar como reserva, se guarda como reserva, ¿no? Para que en algún momento que necesites ahí se saque. Como se guarda bajo la piel, entonces hay harto espacio para guardar esa reserva. Y es por eso que nosotros vamos cambiando de forma, ¿no? Se deposita en el hombre en el abdomen, en la mujer se deposita en los glúteos, en las mamas, en las caderas, ¿no? Y vamos aumentando nuestra masa y nos vemos obesos. Y como les dije, ¿por qué? Porque justamente tenemos, como se guarda bajo la piel, porque es un tejido subcutáneo, este tejido adiposo, entonces hay bastante espacio, ¿no? Hasta los dedos se pone más rechoncho, la cara, el cuello, la mandíbula, los brazos. Ya no puedes caminar con los brazos pegados al cuerpo, sino camina con los brazos casi separados. Y eso uno ve a una persona obesa por la calle caminar y camina con los brazos bien abiertos. ¿Por qué? Porque tiene tanta grasa que no deja. Las mamas también crecen, ¿no? Crecen de por sí, ¿no? Las nalgas igual. Entonces implica que uno tiene bastante tejido adiposo de almacenamiento, de reserva. Y eso está dado por una razón. Que como no estás gastando, se acumula. ¿Y se acumula por qué? Porque estás ingiriéndolo. Ahora, no siempre se ingiere como grasa de por sí, ¿ah? Se ingieren como carbohidratos. Ya va a haber un capítulo bien interesante de digestión que hablemos cómo estos carbohidratos se transforman en grasas. ¿No? Pues mucha gente dice, no, pero yo no como frituras, pero estás comiendo carbohidratos. Papas, galletas, harinas, ¿no? Claro, tú puedes comer, claro que puedes comer, pero hay que gastarlo, pues, ¿no? Entonces ese es el tejido adiposo. Luego tenemos el tejido cartilaginoso, ¿no? Un tejido conectivo especializado. Ese tejido cartilaginoso tiene abundante sustancia intracelular, ¿no? La parte externa se llama pericondrio, ¿no? Están las células jóvenes que son los condroblastos, que son los que se hallan más pegados a la parte superficial, ¿no? Y los conocidos que son las células propiamente dichas, las células maduras, ¿no? Que están allí, formando parte del tejido cartilaginoso, el cual se puede subdividir en hialino, si tiene pocas fibras, como por ejemplo lo que forma parte de las articulaciones de los huesos largos como en las rodillas, el cartílago elástico, ¿sí? Abundantes fibras elásticas, como el pabellón auricular, y el cartílago, tejido conectivo cartilaginoso fibroso, porque tiene bastantes fibras de colágeno, que es el que, por ejemplo, podemos encontrar entre los discos intervertebrales, ¿no? Que hecho ese paso uno daña y lastima según la postura, ¿no? Siempre de pequeños hay acostumbrados a sentarse bien en la mesa para ver televisión, en el mueble o para comer. Hoy en día es cierto de que el uso del celular hace que todo el día uno pare con el cuerpo doblado, con la cabeza doblada. Y no te ves que al doblar la cabeza, ¿no? Esta está sujetada por las primeras vértebras, el axis y el atlas, ¿sí o no? ¿Mm? Y también tiene cartílagos. Entonces, ¿qué sucede cuando tú paras mucho tiempo doblado en una posición? ¿No? Que tú vas chancando este cartílago, ¿no? Lo acostumbras a ello, a esa presión. De la manera que cuando quieres poner en posición normal, duele,
duele estirarlo. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a la posición que te originó esto, o sea, te vuelves a agachar. Y eso para con muchos abuelitos, ¿no? Y muchos abuelitos se van agachando de a pocos y en un momento que ya no se pueden interesar porque les duele demasiado. Claro, ya dañaron este cartílago, ¿no? Y por eso a veces uno ve caminar abuelitos por la calle con bastón agachados y no, ya no se pueden estirar. Entonces, ustedes que son una juventud aferrada a los celulares, nadie lo niega que lo usen, pero aprendan a usarlo de una manera tal que la posición de su cuerpo sea la correcta, para que si no dañen su columna vertebral siendo tan jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Y hay síndromes que afectaron al principio cuando apareció el mouse, que era el síndrome del túnel metacarpiano, ¿no? Hay otros síndromes con otros nombres que han aparecido, ¿no? Y mucha gente cree que es cosa de juego, que es mentira, ¿no? Y cuando uno a veces llama la atención a las personas cercanas, como a los hijos, a las parejas, creen que lo hace por molestar, ¿no? Después vienen los problemas de dolor de cuello. Es por esto. Y eso que no hablamos del hecho de que a veces estás en oscuridad y viene un celular o la computadora y te está dañando la vista, ¿no? No he escuchado, Johan, eso de los conejos, ¿no? No he escuchado los conejos. Yo lo hago a veces, ¿no? Como juego, no siempre. Eh, pero la artritis tiene que ver con una inflamación de la articulación. Eso es una etapa propia de la vida misma a lo largo del tiempo, ¿no? Pero también tiene que ver de repente con el hecho de movimientos bruscos a cierta edad, puede también deberse a inactividad, que de tal manera que cuando tú utilizas ciertas partes de tu mano, tus huesos, se desafan un poquito, ¿no? Y puede ser más que nada, más que problemas en sí de hueso, puede ser problemas de los ligamentos que están en esos lugares, ¿no? Por eso es importante comer hoy en día lo que llaman la patita de la gallina, eso que vienen como menudencia, porque tiene una gran cantidad de colágeno, ¿no? Que tiene que ver justamente, como hemos visto, con estas fibras del tejido conectivo, ¿no? Entonces es importante tener este tipo de consumo. ¿No? Hay mitos, no lo sé, realmente nunca he escuchado esto, ya me interesaste un poquito, voy a averiguar y si algo nuevo sé, te lo comento la próxima clase, ¿no? Pero quizá, ¿no? Es un juego, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Este, hay personas que se ponen al boxeo, por ejemplo, y las manos las tienen dobladas. Las personas que sufren artrosis, más he conocido yo esta artrosis como una enfermedad ocupacional, es decir, una enfermedad que se le da a las personas como los pescadores, que en la madrugada, cuando el agua está bien helada, tienen que meter las manos al agua del mar para sacar los peces, las redes, ¿no? Y esa temperatura brusca les daña las articulaciones, ¿no? Y ellos son los que sufren mucho de artrosis, de repente como enfermedad ocupacional, ¿no? Pero por los conejos no creo, ¿no? Pero voy a averiguar. Perfecto. Bien, sigamos avanzando. Y ahora hablamos de otro tejido conectivo especializado. ¿Ok? El tejido conectivo óseo. El tejido conectivo óseo es un tejido que forma a los huesos. ¿No? Forman los huesos. Los huesos, por ejemplo, es una variante en la cual la matriz extracelular carece de esa parte acuosa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se ha mineralizado, ¿no? Se llena de minerales. Los minerales que ingerimos son muy importantes para nosotros, pero siempre y cuando estén donde deben estar. ¿Dónde deben estar los minerales? En los huesos y en los dientes. Si lamentablemente no se eligen allí por alguna razón y se almacenan en otros sitios, como por ejemplo en la vesícula o por ejemplo en los riñones, ¿qué forma? Ya se lo dije. ¿Qué formamos? ¿Qué forman estos minerales que se vuelven peligrosos? ¿Mm? Los cálculos, ¿no? Cálculos biliares o cálculos renales, pequeñas piedritas están allí que se pueden disolver, ¿no? Ahora con láser, hay medicamentos que lo disuelven, pero el problema está que cuando entran a la circulación, se meten en los pequeños vasitos, por ejemplo, el riñón o la vesícula, es terrible el dolor. Yo no lo he vivido jamás, pero sí lo he escuchado y sé que son dolores terribles porque te va raspando, ¿no? Duro, te va raspando y va quebrando y va lastimando los vasos internos, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado. Y hay alimentos en la dieta, productos en la dieta, en la alimentación que contribuyen, ¿no? A que estos no se formen o que se disuelvan, ¿no? Y yo he oído hablar ya, pero esto cuando ya lo tienes, o quizá te puede ser como un preventivo, ¿no? El famoso chancapiedra, ¿no? Pero yo creo que es importante siempre tomar diuréticos, ¿no? Tomando diuréticos naturales uno hace que nada se quede almacenado en tu cuerpo. Uno de los diuréticos más conocidos y más ricos y baratos, ¿no? Que uno puede tomar es el maracuyá, por ejemplo, ¿no? Tomar maracuyá, jugo de maracuyá.
Y hay otro que ya no tanto como jovencito, quizá en cierto evento, que es la cerveza, ¿no? Es muy diurética, ¿no? Entonces eso ayuda a que tú vayas eliminando. Entonces, o sobre todo, simplemente agua. Siempre tomar bastante agua. Aunque tiene que cuidar con el agua, ¿no? Porque el agua también tiene muchos productos. Ustedes han visto el agua, como el agua en el tanque del baño, cuando alguna vez hemos querido arreglar la palanquita del baño, o en el hervidor eléctrico, donde metemos el agua del caño para hervir y tomar agua hervida. No vemos cómo se forma un sarro en el interior, ¿no? Entonces nuestra agua de caño viene con bastante de esos tipos de minerales también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, el hervirla no te elimina el sarro. Quizá mucho queda pegado ahí, pero hervirla lo que hace esto es matar microbios probables, ¿no? Entonces también hay gente que se confunde, cree que hervir ya es la perfecta agua, ¿no? ¿No? En todo caso teníamos que tomar agua desmineralizada, ¿no? Pero bueno, la cosa es por lo menos tomar. Una manera muy práctica de tomar un agua de caño o hervía y todo lo demás es que la dejes reposar, ¿no? A reposar, muchos de estos residuos van hacia el fondo. Inclusive el cloro que le ponen al agua para potabilizarla y consumirla va al fondo. Si uno echa al agua del caño directamente a las plantas, a veces inclusive las puedes matar, porque es muy tóxico el cloro que le ponen a nuestra agua acá en Lima, ¿no? Y dicho sea de paso que este es un producto que muy pocos países lo siguen usando, ¿no? La conciencia de contaminación es más importante en otros países como en Europa. Entonces ya no usan el cloro porque se ha comprobado que a la larga el cloro es nocivo, a la larga, ¿no? Si ahorita ese APAL no le pone cloro al agua, la gente estaría diciendo colas en los hospitales por diarreas y cuadros clínicos terribles, peor que el cólera. Entonces mejor le metemos cloro, nadie se muere mañana ni está haciendo cola en el hospital, quizás se mueran acá 30, 40 años, pero ya yo no estaré vivo, entonces no me importa, ¿no? Así se manejan nuestras políticas. Busquen ustedes en internet si quieren, pero el cloro ya no se utiliza para purificar el agua de consumo. Entonces un consejo está que a pesar de que llevas tu agüita, que mamá te ha acostumbrado seguro en estas últimas décadas a eso, está que la dejes reposar, ¿no? Y luego tratas de extraer la parte, ¿no? Del agua que está quizá no más superficial que pueda, no la del fondo, ¿no? Y cuando ya te quede menos agua, elimínala. No solo así te garantiza de que no estés ingiriendo partículas extrañas y piedritas y minerales que te pueden causar daño. Bien, volviendo al tema. El tejido óseo, entonces, es un tejido que forma los huesos. Los huesos son de dos tipos, los llamados huesos compactos, huesos ¿no? Muy duros, muy rígidos, con poco espacio abierto, con cavidades, que sería esta zona de acá. Pero hay otros huesos que tienen bastantes zonas abiertas, no espacios, que es el hueso esponjoso, ¿no? Es otro tipo de hueso. Quizá en este corte de acá puede haber los dos tipos, ¿no? Una parte que se cerca a la médula, que es el hueso esponjoso, y lo demás es el hueso compacto. Pero hay huesos que son muy esponjosos. ¿Quién no ha comido, por ejemplo, en una sopita un huesito y lo chupa, ¿no? La parte interna de la chupa porque tiene bastante jugo riquísimo, ¿no? Y ese es un hueso esponjoso. Como de repente en un sancochado vemos un hueso que es muy duro, muy sólido, que hasta puedes hacer un cuchillo de ahí, con unas puntas que peligrosas, que es muy compacto. En la parte de los huesos compactos están estas estructuras de formas concéntricas, con una abertura central, que es el canal llamado hertziano. ¿Por qué? Porque esta estructura circular es lo que se conoce como el sistema de Habermas. Acá lo vemos en este esquema. Este es el sistema de Habermas. En el medio hay un conducto de Habermas donde está pasando una arteria y una vena. ¿Okay? Hay láminas concéntricas donde están depositados las células llamadas osteocitos. Estas láminas concéntricas se llaman láminas óseas. Entonces, los sistemas de Habermas no son utilizados así como pequeños tubos, sino que están interconectados en el interior, ¿no? Estos vasos y venas que pasan por el canal de Habermas, que es el canal central, se comunican en la zona interna de huesos y así se nutren. Entonces, así los elementos que vienen por la médula, ¿no? Van llegando a los sistemas de Habermas y van nutriendo el hueso. Es un tejido. Podrá ser duro, pero es un tejido vivo. ¿Okay? Entonces tiene que mantenerse nutrido. Tal es así que cuando hay una fractura del hueso, ¿no? Hay un mecanismo de reparación inmediato, ¿no? El mismo tejido comienza a formar lo que se conoce como el callo, que es un tejido conectivo, pero que todavía no está duro, porque no es óseo, no se ha especializado, ¿no? Entonces, lo importante en una fractura está de que el médico, una vez que chequea a la radiografía, vea que en ese corte que te has hecho no hay astillas y en todo caso trate de enderezar el hueso. Una vez que el hueso está enderezado en posición, simplemente te ponen un yeso para que tú no lo muevas y el callo se comienza a formar. En 1, 2, 3, 4 meses, dependiendo de la fractura que hayas tenido, si ha sido total o parcial, se forma un callo que es tejido conectivo que luego se va a endurecer
y lo que sí te va a garantizar el traumatólogo es que jamás te vas a volver a romper en ese mismo lugar. Te romperás por arriba o por abajo, pero en ese lugar jamás. ¿Por qué? Porque ha formado un nuevo hueso, digamos, con ese callo, que el último se convierte en tejido óseo, ¿no? Que le va a dar una mayor dureza y mayor protección de la que ya había anteriormente, ¿no? Entonces, también es que importante este tejido óseo, ¿no? Escasa sustancia intracelular, mayor abundancia de minerales. Tenemos el tejido sanguíneo, que es otro tejido conectivo especializado. Nosotros sacamos sangre de una persona y lo colocamos en un tubo y dejamos solito que repose. Vamos a dar cuenta que los glóbulos rojos se van hacia el fondo, gravedad, densidad, ¿no? Y en el medio quedan los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Por qué menor cantidad? Porque los glóbulos blancos, en primer lugar, solamente aparecen cuando hay una infección, ¿no? Hay mínimas cantidades que están allí, pero hay solas de memoria, pero cuando hay infección recién se multiplican. Entonces, en una condición normal deberían haber poquísimos. Y las plaquetas que son de menor tamaño. Y hay un líquido que se llama plasma. Si este líquido, llamado plasma, viene a ser qué cosa. ¿Qué sería el plasma? ¿Quién me lo puede definir? Uno le llaman, a ver, ¿cómo me lo definen? A ver, quiero escucharlos, quiero leerlos. ¿Qué sería el plasma? ¿Cómo definirían ustedes el plasma? ¿Ah? ¿Cómo me definen el plasma? ¿Nadie se atreve? Uno podría decir, por ejemplo, la parte líquida de la sangre, ¿sí o no? ¿Sí? Ya es un líquido casi transparente, casi, pero sería el líquido de la sangre, ¿sí o no? Entonces yo le pregunto, ¿y qué es el suero? ¿No? Las células defensivas se hallan en la zona de acá, en la zona media, en la parte líquida. Pero ¿qué diferencia hay entre suero y plasma entonces? Más que contiene, podrían estar nutrientes allí, ¿no? Podrían estar nutrientes allí, ahí podrían estar los medicamentos, las drogas, ahí podrían encontrarse las hormonas. Sí, eso es lo que se puede encontrar. No es que lo contiene quizás de manera casual, ¿no? No es parte de, pero está ahí porque es un vehículo de transporte. Pero yo les hago una pregunta final, ya, antes que nos gane el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? ¿Es lo mismo? ¿A diferencia? ¿Quién tiene una idea? Bueno, ganemos tiempo. No es lo mismo, ¿sabes por qué? Te digo, el plasma es un suero, es el suero más proteínas propias de la sangre. Puede ser la albúmina sérica o la albúmina sanguínea, que es una proteína de reserva que viaja en sangre. Puede ser, puede tener fibrinógeno, que se convierte en fibrina cuando hay una herida, que es el coágulo. Puede haber eh, protrombina, que es la proteína inactiva, o la trombina cuando está activa. Es decir, el plasma es el suero es la parte líquida, es verdad. Si la parte líquida tiene proteínas, se convierte en plasma. ¿Qué? Entonces, el plasma viene a ser, ¿no? Suero más proteínas. Así es milagroso. El suero no lleva proteínas. El plasma sí. ¿Qué? No se olviden de eso, porque hoy en día están pidiendo donación de plasma. Entonces, ¿qué se hace? Se sacan la sangre y lo que importa es esto ahorita. ¿No? Con esto se pueden informar muchas cosas, pues se pueden usar muchas vías. O en todo el conjunto para otras personas cuando se hacen transfusiones. Bien, ¿qué células encontramos? Los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos blancos, plaquetas. Como te digo, los glóbulos blancos están en mínimas cantidades dependiendo si hay infección. Ya vimos cómo se clasifican en estos. Están las pequeñas plaquetas. Y si estos serían glóbulos rojos, los glóbulos blancos son más grandes. Acá está el eosinófilo, el basófilo, el monocito que es mucho más grande, el núcleo bien grande, los linfocitos. ¿Okay? Los glóbulos rojos, ¿por qué son bicóncavos? ¿Por qué están así? ¿Quién puede responder? ¿Mm?
¿Por qué el glóbulo rojo tiene esa morfología? No hay tantos otros tipos de glóbulos. ¿Ok? ¿Alguien sabe? Así es, porque no tienen núcleo, pero lo perdieron. Es decir, te comento rapidito. El glóbulo rojo es un glóbulo que este, va a cumplir una función, transporte de gases, oxígeno y CO2. Hemoglobina o formando parte de oximoglobina. Pero va a ir 120 días, no hay más tiempo. 120 días se muere, van al vaso y se desintegran. Entonces, ¿para qué tengo un ADN? ¿Para qué tengo un ADN si solamente va a cumplir una función y no me voy a dividir? ¿No? O sea, una única función. Entonces, mejor lo pierdo. Pierdo mi núcleo, pierdo el ADN y así tengo más espacio para transportar mayor cantidad de, de, de gases. Entonces lo pierdo. Al perder el núcleo, la célula se hunde. ¿Ok? Y la forma que se llama bicóncava, ¿no? Como si fuera un pequeño picarón, pero con una membrana intermedia. Por esa razón, es que tienen esa forma, porque perdieron el núcleo. En un principio sí lo tenían como mega cariocito, pero luego lo pierden. ¿Bien? El tejido muscular, ¿no? Donde hay una pequeña cantidad de unidades de contracción llamadas sarcómeras, formadas por proteínas como la troponina, miosina, tropomiosina y lactina, proteínas que, esta es la sarcómera, ¿no? Pero como si fuera tu manito, tus dedos, ¿no? Ahorita tú ves tu mano frente a frente, las miras, y se acercan las manos, ¿no? Se entrelazan los dedos y la sarcómera se auxilia. Igual, ¿no? Aquí está formada por líneas Z, que forman las bandas I, y una banda intermedia que es la banda A, entonces es el sarcómero. Entonces, cuando hay contracción, hay un acortamiento de estas bandas, esta de acá tiende a desaparecer, estas se unen unas encima de otras, aparecen otras bandas, ¿no? Y esa es la contracción. ¿Qué? Relajación, contracción. Y eso hace que el músculo permita el estiramiento y por lo tanto el desplazamiento. Este tejido muscular se clasifica de tres maneras. Tenemos al llamado tejido muscular liso, ¿no? Liso, que es el que está acá, formado por este tipo de células llamadas células fusiformes, forma parte de las vísceras, el tejido muscular fibroso en ambos casos, estriado porque tiene estrías, como lo ves aquí, estrías se llaman estriados, uno es llamado esquelético porque está asociado a los huesos, como el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, ¿no? Y es lo que comemos en el pollito a la brasa cuando comemos pierna, y que se caracteriza porque las fibras son paralelas, tienen estrías, de hecho, por eso son estriados, cosa que acá no es, eh, son fibras paralelas y con los núcleos periféricos. ¿Ok? Fibras paralelas con núcleos periféricos. En cambio, en el que está formando parte del corazón, el llamado miocardio o músculo cardíaco, también son fibras, pero son fibras ramificadas. ¿No? También tienen estrellas, pero son fibras ramificadas. Y no tienen varios núcleos periféricos, sino tienen un núcleo central en cada fibra, ¿no? De posición central. ¿Ok? Entonces hay diferencias que uno las puede ver al microscopio. ¿Bien? Como aquí lo ves, fibras paralelas, estrías, tejido muscular esquelético. Fibras ramificadas, con núcleos centrales y grandes, estriado cardíaco, corazón, ahí lo más se le halla. Y células individuales fusiformes, ¿no? El músculo liso, ¿no? Que están todas las vísceras. Y le pregunto, ¿el movimiento cómo es? ¿Cómo es el movimiento en el tejido estriado esquelético? ¿Voluntario o involuntario? En el esquelético. Voluntario. Claro, uno mueve y camina y anda y hace todo lo que hace porque es voluntario, Henry, es voluntario, ¿no? El niño de chiquito puede decir, ah, mamá, vamos al mercado, te acompaño, vas al mercado, el niño pasa por la tienda de abarrotes, se agarra, mete la mano en el arroz de 2 soles, le combina con el arroz de 2,50, le combina con el de 3 soles, jugando, y la señora dueña grita, y la mamá le dice, ¿qué pasa? Mira su hijo lo que está haciendo, hijo, ¿qué has hecho? Y el niño responde, porque lo hemos hecho, mamá, no fui yo, fue mi mano, ¿no? Y la mamá cree, mi hijo dice que ha sido su mano, él no ha sido, ¿no? Como si la mano tuviera movimiento involuntario, no, eso no pasa. Nuestros movimientos son voluntarios, por eso es que cuando alguien agrede a alguien, ¿no? Lo hace con voluntad, lo hace porque así lo pensó y así lo deseó. Si alguien te agrede, cosa que no debería pasar jamás, y después te dicen, no lo quise hacer, de verdad que no quise hacer mentira, sí lo quiso hacer, ¿no? Porque lo pensó, mandó la orden al cerebro, movió el brazo, te mandó la cachetada y después se arrepintió, ¿no? Entonces, todas las agresiones son de movimiento voluntario, salvo patologías como por ejemplo Parkinson, ¿no? Que se mueve, ¿no? Y tiembla de manera involuntaria. El corazón, llámese, el músculo esclerótico cardíaco, voluntario o involuntario. ¿Mm? Involuntario, definitivamente. Octava semana de desarrollo embrionario, aurícula derecha, se activa
el nódulo sinusal, que es la batería, y comienza a latir el corazón. Se contrae y se relaja para expulsar sangre y llenarse de sangre. No se detiene hasta el día que muramos. Nadie le puede decir al corazón, por más que estés enamorado, pase la chica y tu corazón comience a latir a 1000 por hora, llámese la taquicardia. Tú no puedes decir, corazón, detente, cálmate, tranquilo, corazón, hoy día quiero dormir, no quiero escuchar bullas, así que párate, no puedes hacer eso, no te hace caso. Y el muscular liso, voluntario o involuntario, también es involuntario, ¿no? Tú no dices a tu estómago, hinchate porque hoy día quiero que tengas gastritis, no lo haces. Tú no dices a tu útero, crece para que me embarace y parezca que tuviera 5 meses de embarazo, no lo puedes hacer. ¿No? ¿Te imaginas hacer eso? O sea, ¿cómo podrías manipular a tus padres? Mamá, mira, y te enseñas una panza de gestación de 6 meses, tu mamá se pone a sufrir, tú te vengas porque no te dejó salir a la calle, le llama a tu papá para que te reviente, y cuando tu papá viene, tú le dices a tu útero, regresa a la posición normal. Y al último, no pasa nada. Papá, pero si no pasa nada, no he visto nada. No, sí, te embarazada, papá, mamá está loca, está crazy, ya ves, por eso que no me deja salir. Te vengarías, ¿no? Qué loco sería, ¿no? No podemos manejar eso, lamentablemente, ¿no? Si bien es cierto, la vejiga se extiende, por ejemplo, hasta cierto nivel y manda señales para ir a miccionar, bueno, pues ya los esfínteres nos avisan y tenemos que ir a miccionar, ¿no? Pero solita se relaja, solita se contrae. Los movimientos peristálticos que hacen las vísceras también tienen que ver justamente con ello y no responden a nuestra voluntad, ¿no? Son involuntarios. Bien, y por último, tejido nervioso. Parto diciendo de que estamos hablando de tejido, no estamos hablando del sistema nervioso, ¿ok? No se bien de ello. En el tejido nervioso, este, tenemos una célula principal que es la neurona, tiene el cuerpo soma bien diferenciado, un cuerpo soma, viene el axón o cilindro eje y el último el telenedrón. En el telenedrón están las yemas o botones terminales, en cuyo interior están las dendritas, están los neurotransmisores. Entonces, el impulso nervioso es detectado por las dendritas, viaja por aquí, pero lo hace saltando para que llegue más rápido. Al llegar a esta zona del telenedrón, se liberan los neurotransmisores que son detectados por la siguiente neurona, y así hacia la siguiente neurona, y así para que llegue al cerebro y venga la respuesta. Y todo esto es rapidísimo, milésimas de segundos. En el soma o cuerpo de la neurona hay el núcleo, las organelas. En el axón, quien hace que el impulso salte son grasas que se acumulan formando las vainas de mielina, ¿no? La vaina de mielina. Son grasas que están acá, que dejan espacios, que es cuando justamente el impulso salta, que son llamados nódulos o nodos de Rambier. ¿Okay? Bien, son aislantes eléctricos, ¿ok? Como el impulso viene de afuera hacia adentro, se dice que la condición no es centrífuga, sino es centrípeta, ¿bien? Encima de cada mielina, que es grasa, están las células de Schwann, que son las que justamente forman la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Profe, ¿y quién la forma en el sistema nervioso central? Lo forman, ¿no? Lo forman los oligodendrocitos. Entonces, como la neurona es la principal célula nerviosa, si es la que recibe el estímulo se llamará sensitiva y si es la que responde se llamará motora. Hay unas que cumplen la misma función y se llaman mixtas. Pero la neurona no está sola. Esta no se reproduce, pero muchas de estas sí se reproducen, ¿no? Las neuroglías o glías son las que apoyan a la reproducción de la neurona, ¿no? Tenemos a los oligodendrocitos, que son los que forman la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso central. Schwann lo hace en el periférico, por eso que está siempre pegadito acá encima. Como aquí lo vemos, la célula de Schwann. Las células ependidimarias es otro tipo de células que apoyan a la neurona. Tenemos a las microglías, tenemos a los astrocitos, que son los que tienen que ver con la nutrición, porque están siempre pegados a un vaso sanguíneo, de la manera que obtienen los nutrientes y hacen que se nutran las neuronas, ¿no? Entonces, esto es parte del sistema nervioso, del tejido nervioso. No estoy hablando de la unión entre neuronas, que es la sinapsis, no estoy hablando del complejo, no solamente estoy mencionando lo básico, no te hablo del cerebro, ni encéfalo, nada, porque eso es parte del sistema nervioso, ¿ok? Que lo vamos a ver en otra clase. Solamente estamos hablando del tejido nervioso. Entonces, no te olvides que la conducción es centrípeta, porque viene de afuera hacia el interior, y si no hubieran estos nódulos o espacios, gracias a la mielina que hace que salte el impulso demoraría en llegar y casi la respuesta nunca se daría. Hay casos en los cuales personas pierden la capacidad de producir mielina por alguna razón y el impulso mandan una orden para caminar, hacer alguna cosa y el impulso no tiene respuesta inmediata y por lo tanto no se hace. Y hay gente que deja de caminar. Ahora, te das cuenta que estos son grasas, mielina es grasa. Por eso que todo el cerebro lo ve de color amarillo sebo, grasa. ¿Esto qué implica? De que cuando un niño se está formando su sistema nervioso, ¿no? Saca las grasas de mamá.
Si esta mamá se alimenta de buenas grasas, llámese grasas insaturadas, sobre todo los ácidos grasos omega 3 y omega 6, va a ser que el niño con el que se esté formando va a tener mejores tipos de grasas en su sistema nervioso. Cuando el niño crezca, nazca en los primeros años y se alimente también mucho de estos ácidos grasos omega 3 y omega 6, entonces va a formar un mejor cerebro. Entonces, hay estudios que dicen de que muchos de los niños genios, muchos de los niños que despiertan antes, que tienen mejores capacidades neuromotoras, son porque han tenido una buena nutrición y que estuvieron en la barriga de mamá. Entonces, chicos, chicas, ya saben, ¿no? Más adelante, cuando estén embarazados o se embaracen a sus parejas, hagan que su pareja se alimente con estos omegas y que su niño, cuando ya pueda comer, denle muchos tipos de alimentos variados y sobre todo aquellos que contienen omega 3 y omega 6. Eh, bien, nos quedan 2 minutos. Las claves no las tengo. Esperen un ratito. Mm, Se lo voy a dictar rapidito, por favor, escúchenme. La 1 es la alternativa. Ay, miren el tiempo. La 1C de casa, 2D de dedo, 3A de avión, 4B de beso, 5D de dedo, 6B de beso, 7A de avión, 8A de avión, 9B de beso, 10D de dedo, 11B de beso, 12B de beso, 13D de dedo, 14C de casa y 15D de dedo. ¿Ok? Bien, chicos, ahora sí nos vamos. Nos queda un minuto. Muchísimas gracias, cuídense y nos vemos la próxima semana.